Este año, ¿no? Sí. Pues me alegro, me alegro. Bueno, pues empezamos. Sí, sí. Buenos días. ¿Se escucha? Buenos días a todos. Al acto de presentación de la tercera edición del Atlas Gallego de la Empresa Comprometida que realizamos en Economía Digital Galicia. Bienvenidos también a aquellos que están... aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales, por nuestro canal de YouTube y por la propia página web de Economía Digital. También agradecer a los medios de comunicación que están hoy aquí presentes, a algunas de las empresas participantes que se han sometido a este escrutinio que hemos realizado en Economía Digital, que no es una cuestión sencilla, que las propias empresas accedan a someterse a un tipo de preguntas un poco diferentes a lo que es la responsabilidad social corporativa convencional, ¿no? Nosotros intentamos pues recorrer otras veredas, no circulamos por las autopistas principales con las cuestiones que planteamos. Agradecer también a los patrocinadores que están hoy aquí, a los patrocinadores de este proyecto. Yo creo que tanto medios de comunicación, empresas participantes, como patrocinadores demuestran que un proyecto como este de Economía Digital Galicia merece la pena y solo vuestra... Perdonad que el tuteo, solo vuestra presencia hoy aquí demuestra que esto merece la pena. También quiero tener unas palabras de bienvenida y agradecimiento a nuestro editor, a nuestro CEO, Juan García, el director del grupo, el CEO del Grupo de Economía Digital, que estoy aquí presente con nosotros, a las autoridades, instituciones representantes, el equipo que hace posible Economía Digital Galicia todos los días y también el equipo que forma parte de este proyecto de la tercera edición del Atlas Gallego de la Empresa Comprometida, que tiene como director a Marcelino Fernández Mayo, que nos acompaña hoy aquí, y como director técnico y como director de desarrollo a Virgilio Costas Pumar. No sería completo mi agradecimiento si no incluyera a una persona que estuvo en los orígenes de este proyecto durante los tres últimos años, que es Emilio Reyberger. Y más allá de los agradecimientos, agradecer y celebrar la presencia hoy aquí de quienes están a este lado de la mesa, que son nada menos que las dos primeras espadas de la política económica en Galicia y del mundo de la empresa en Galicia. Tenemos con nosotros al presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites. Bienvenido. Pocas presentaciones también para el vicepresidente económico el vicepresidente primero y consejero de Economía, Francisco Conde. Bienvenido. Nos acompañó ya en la presentación de la segunda edición del Atlas de la Empresa Comprometida y la verdad es que dejó un pozo, se notó el pozo académico, ¿no? El año pasado en la presentación y seguro que hoy va a estar en esa línea porque ellos mismos van a hacer, después de la presentación de los resultados del Atlas, van a hacer su propia lectura particular que seguro que aportan valor, ¿no? Yo simplemente tres pinceladas antes de que Marcelino proceda a presentar los resultados del Atlas de la tercera edición del Atlas de la Empresa Comprometida. En primer lugar, decirles que este proyecto se consolida, ¿no? Hace 3 años, cuando diseñamos esto, no imaginábamos que podríamos estar aquí hoy con todos vosotros, con todos ustedes, presentando este resultado. Son 60 grupos empresariales los que han participado este año. Aproximadamente suman su facturación, su nivel de ingresos suma el 61% del PIB gallego, por establecer la equiparación, la comparación, y son aproximadamente 230.000 trabajadores. Es un buen pellizco de la economía gallega, sin duda, ¿no? Hay empresas de todo tipo, es un perfil muy variado y nos parece muy interesante. Hay grandes grupos empresariales, pero también hay empresas pequeñas, medianas, pero innovadoras en sectores tecnológicos, sectores biotecnológicos, disruptivas. Se nota valentía y son empresas además dirigidas por gente joven. Entonces, nos ha parecido una combinación, dentro de la heterogeneidad, nos ha parecido una combinación muy interesante para poder analizar, ¿no?
Decirles también que nuestro objetivo no es otro, en estas pinceladas que les expongo, nuestro objetivo no es otro que aportar valor. Y lo hacemos en Economía Digital Galicia todos los días con nuestras informaciones. Antes hablaba de que discurríamos por otras veredas y no por las autopistas principales. También lo hacemos con nuestras informaciones, aportar valor informativo. Y este proyecto también aporta valor. En este caso, el Atlas lo que aporta es un valor analítico que no se ha hecho en Galicia hasta ahora. En pocas comunidades, no tenemos constancia de que en otras comunidades autónomas se haga por parte de un medio de comunicación. Sí lo hacen las grandes consultoras, sí lo hacen las Big Four y demás, pero nosotros en Galicia pues, somos los únicos que lo hacemos y por eso creemos que apostar y que nuestros patrocinadores y las empresas que colaboran con nosotros y que el presidente de la patronal estoy aquí y que el vicepresidente de la Xunta también estoy aquí, corroboran que esto, como decía antes, merece la pena. Sin más, agradecer la presencia otra vez a todos y dejo con Marcelino, que va a presentar los resultados del Atlas. Luego, el presidente de la patronal y el vicepresidente cerrarán el acto con sus valoraciones. Muchas gracias. Perfecto, bo día a todo o mundo. Eu, por suposto, súmome os agradecementos e as reflexións iniciais de Julián, pero este acto está deseñado para que sexa breve, así que vou aforrar comentarios colaterais. Métome directamente na análise, na explicación, digamos, das conclusións da terceira edición do Atlas Galego de Empresa Comprometida, que nace de algún sitio. Claro, as ideas sempre teñen unha causa e sería desexable que esa causa fose sólida. Bueno, as causas do Atlas Galego de Empresa Comprometida, digamos, son as máis sólidas que hoxe un poida imaginar no escenario económico. De feito, isto fixose hai 3 anos con certo carácter visionario, porque vemos agora como é a situación cunha incerteza absoluta derivada do quecemento global, a competitividade que pasa a basearse en costes, a basearse en sostibilidade, o escrutinio social que nestes momentos existe sobre as empresas desde os medios de comunicación e dende as institucións, as amenazas do equilibrio xeopolítico e a propia crise do concepto da globalización. É dicir, son causas moi poderosas que fan que un día, pois sobre todo, como ben dicía Julián, Emilio Rey e el mesmo, empezasen a pergeñar, por decirlo de alguna maneira, esta ferramenta que ten estes obxectivos. O primeiro é precisamente reforzar os vínculos entre empresas e a comunidades onde se desenvolve a empresa. O segundo obxectivo sería calibrar a relación actual, real, entre a empresa e o país, e a comunidade de Galicia. Queríamos que fose útil, que fose unha ferramenta útil. Esta casi era unha obsesión, que fose útil para o deseño das políticas económicas e tamén para a xestión e a estrategia das empresas. E tamén queríamos que fose, digamos, un voceiro das boas prácticas, que puxera en valor as boas prácticas ás empresas que teñen máis empeño no avance, no progreso na súa relación coa sociedade, co país. Ben, entón, non vou explicar, se o fixen someramente no ano pasado, non vou explicar como foi o labor de deseñar a estrutura do Atlas, pero sí teño, evidentemente, que lembrar esa estrutura. Temos 4 categorías consolidadas, creo, a medida que se cumplen as edicións, consolídanse máis, se justifícase a súa selección. Estas 4 categorías son bo goberno, que mellor compromiso cun país que demostrar ética, transparencia na xestión, o medio ambiente, non fai falta explicalo, a propia contorna, que neste caso poderíamos sustituir contorna por Galicia, que é a nosa razón de ser, e tamén coas propias persoas que forman parte de cada organización. Estas 4 grandes categorías, digamos que se detallan en variables. Non as vou ler, pero tedelas, por suposto, a vosa disposición, están no conxunto do informe e neste mesmo repaso. Estas variables, digamos que son as pezas básicas de cada categoría, o que entendimos nós que lle daba sentido a cada categoría e, ao mesmo tempo, que daba tamén fiabilidade, mellor dito, non? É dicir, por unha agregación de variables, entendemos que o resultado final
sería completo se esas variables son acertadas. Estas variables ao mesmo tempo se detallan en atributos. En total son 66 realidades as analizadas. 66 realidades da relación entre empresa e sociedade. Creo que son bastantes, digamos, atributos como para darlle, como dicía, fiabilidade ao estudo. Empresas, dicía Julián, son moi diversas. Aquí queremos traer unha semblanza dos sectores para que vexades que están prácticamente todos os importantes reflectidos e iso creo que é un novo sinal de credibilidade do estudo. O sector ou a industria que está máis recollida é a alimentación, pero están hasta deportes, hostelería, servizos a cidadáns, construcción naval, etc. E ben, imos empezar coas conclusións. A primeira é a notable melloría. Dicíamos que queríamos ser útil. Eu creo que esta melloría define a utilidade do Atlas. Estamos convencidos, porque analizamos a evolución das empresas que repiten cada ano, que o Atlas está influindo nas estrategias, porque está, digamos, motivando a revisión e a mellora, a corrección de debilidades, etc. A mellora é clarísima na relación da empresa co medio ambiente. É clarísima na relación da empresa coa comunidade, coa contorna. É menos clara no bo goberno, pero aquí hai unha cuestión de metodoloxía. Despois veremos que en bo goberno tamén é positiva. O que pasa é que cambiamos a metodoloxía dunha das variables, transparencia, e iso, digamos que deturpou un poquinho o resultado. E, sen embargo, mantén unha estabilidade que non sei se é negativa, pero, dende logo, non é positiva na categoría de persoas. Ímolo ver con un poquinho máis de detalle. Empezamos por a categoría de bo goberno e esta a clave é a ética. Bueno, pois aquí vemos claramente, vedes en azul celeste o dato deste ano, en negro ou en gris o ano pasado. E todas as variables melloran, todos os atributos melloritos melloran. Hai máis empresas que teñen código ético, hai máis empresas que tienen implantados procesos de seguimento, hai máis empresas que informan a organización das cuestións éticas, etc. E cada atributo mellora e, ademais, algúns de xeito bastante salientable. Queda aí digamos, unha materia pendente que é a certificación. Veredes que no Atlas se trata con bastante detalle a certificación das realidades, non? Porque entendemos que iso é a definitiva demostración do compromiso da empresa. É dicir, temos conciencia ética, temos unha serie de ferramentas, pero incluso queremos que nos certifiquen esa preocupación, que veña unha entidade externa e revise os nosos procesos, revise a nosa dinámica, o noso funcionamento. En este sentido, a porcentaxe aumentou, pero sigue estando simplemente no 25%. É dicir, só unha de cada 4 sométense a este escrutinio dunha entidade certificadora. Eu quedo coa evolución dos atributos, eu creo que é positivo, eu creo que é un sinal moi positivo, e tamén é positivo que haxa máis entidades certificadas, pero, bueno, aí queda, evidentemente, espazo por percorrer. En transparencia, claro, marcamos aquí as eivas. En transparencia, digamos que é a variable que peor comparanza ten respecto ao ano pasado, pero xa indiquei o cambio de metodoloxía, pero o que está claro é que hai bastantes terreos de información, bastantes ámbitos de información que a empresa galega non é moi proclive a transmitir ao público en xeral, ben sexa nos informes anuais, ben sexa nas súas páxinas web. E entón, pois, aquí tedes unha serie de informacións. Por exemplo, o 27% nada máis publica o currículum vitae dos seus membros do Consello de Administración e Comité Directivo, o 35% exclusivamente publica a previsión de balance e contas de resultados, únicamente un 40% publica o plan estratégico. É dicir, son eivas que sí creo que sería positivo que se fosen cubrindo. Temos un importante salto na observancia dos ODS, ¿no? E isto incluímolo por unha razón bastante obvia, que veñen sendo
o cartel dos grandes problemas da humanidade. Non? Hai unha ferramenta que é este Pacto Mundial ao cal se poden adherir voluntariamente as empresas. O salto é importante. Na edición anterior tiñamos o 28% adherida, neste momento temos o 43% no panel de empresas. Como digo, é un salto en un só exercicio de 15 puntos, case chega a doblar a cifra do ano pasado. Insisto, isto é indudablemente positivo. Non? Preservación do medio. De novo, hai un avance importante, pero imos comezar polas debilidades, por dicirlo de alguna maneira. E trátase de novo nas certificacións oficiais. Temos a certificación xeral de xestión ambiental moi introducida na empresa, 2/3 teñena, indudablemente un gran dato, pero así que avanzamos en cuestións concretas de cuidado medioambiental, esta penetración baixa notablemente. Por exemplo, nas xestións da emisión de gases de efecto invernadoiro temos o 18% certificado, a norma 5001, que é de xestión enerxética, temos de novo 18% certificado, e na certificación de residuo cero, basicamente, como sabedes, economía circular. Veremos despois que a economía circular está entrando na conciencia e na estrategia das empresas, pero non deron o paso a unha certificación de residuo cero, que é unha certificación dura, sen dúbida, pero únicamente o 10% do panel a teñen. Pero, como dicía, hai signos positivos. Hai unha reducción progresiva da emisión de gases de efecto invernadoiro. Eu creo que isto se cadra é a variable crítica, non? A variable crítica. E, bueno, podemos dicir que hai moi poquinhas empresas que tiveran unha gran reducción, únicamente un 3%, pero hai un 28% que reduciron algo, pero menos do 10% da emisión, e un 20%, que é o dato mellor, que reduciron entre 10 e 25%. É dicir, unha reducción salientable tiveron unha de cada 5 empresas. É suficiente? Creo que non, pero tampouco, digamos, é negativo. O que sí é negativo é que a metade das empresas non coñecen a emisión de gases de efecto invernadoiro. E creo que isto é algo para corrixir. Está claro que hai empresas que teñen unha maior preocupación porque a súa natureza máis industrial, non? Pero en calquera caso o coñecemento do dato creo que debería, non sei se exixirse, pero sí polo menos esperarse do conxunto de empresas. Fontes de enerxía renovables, e este é un tema tamén, bueno, sabémolo todos, non? E todas, absolutamente crítico. Hai unha mellora, pero é claramente insuficiente. Non sei se o vicepresidente aquí presente ten ese objetivo de que a maior parte da enerxía que se consuma na industria galega sexa de fontes renovables, pero realmente estamos moi lonxe disto. Entón, de feito, hai un tercio prácticamente, unha cuarta parte que descoñecen canto procede de fontes renovables, o 28%, menos do 20% da súa enerxía procede de fontes renovables, e únicamente un 26% das empresas, nun 26%, a maioría da enerxía que consumen procede de fontes renovables. Aquí hai moito por facer, moito. Non vou dicir, porque sería a miña opinión, non como se podría facer, pero está claro que estas cifras teñen que camiñar a unha escalada importante. Dicíamos antes que a economía circular está entrando na empresa galega e hai datos realmente interesantes. Por exemplo, que o 65% utiliza principalmente insumos e envases reciclables ou de base tecnolóxica. Isto creo que se o mirásemos hai 5 anos estaría en cifras mínimas. O sea, aquí hubo unha conciencia e un proceso de incorporación moi importante. Recupera para un próximo uso a maioría de restos e materiais, un 78%. De novo, unha cifra moi importante. Creemos que a conclusión é esa. A economía circular está, digamos, entrando na conciencia da empresa galega e hai que seguir por este camiño. Perdón, vale. Ben, isto xa o comentamos o ano pasado, é algo que nos preocupa bastante.
a baixa integración da cadena de valor, tal como va a economía mundial, tal como se cuestiona a globalización, creo que vai ser, creemos no equipo, non? Que vai ser unha cuestión de competitividade que está sendo xa unha cuestión de competitividade clave. Hai datos mixtos, entón quixemos facer unha digamos, sintetización destes datos e tomamos aqueles empresas con menos do 33% de proveedores galegos. E isto aumentou nesta edición, aumentou pouco, 4 puntos, pode ser tamén pola mostra, polo cálculo matemático, non sería grave, o que sí nos demostra é que non hai avances. Non queremos dicir que haya retrocesos, porque sería un poquinho osado pola nosa parte, pero sí que parece que non hai avances, e de novo, esta é unha para nós das grandes asignaturas ou materias pendentes da nosa economía, non? Temos boas novas en dúas variables moi importantes, fundamentais para a competitividade do país, que son a expansión de mercados. Isto no noso panel aumentaron as vendas fora de Galicia. Aquí falamos de fora de Galicia, non internacional, porque creemos que tanto é mercado exterior a Comunidade Valenciana ou Extremadura como Bretaña ou Baviera, non? É dicir, é o mercado exterior, que eso non está ás veces nas cifras de internacionalización e de exportación. E esta cifra aumentou no panel dunha maneira importante, pasou do 48% a case o 57% das vendas das empresas que forman parte do Atlas fora de Galicia. Insisto que este parece un dato moi a salientar. E outro tamén importante, sabemos que sempre Galicia sae regular tirando a mal, non? No investimento, sabemos que de novo, perdón, no investimento en I+D, sabemos que é un factor de competitividade incuestionable. Bueno, pois no panel, dende logo, as empresas galegas pegaron un estirón, digamos, nesta edición e pasaron de 25.000 por millón de vendas, de facturación, a 34.000. É un salto moi interesante que creemos que tamén demostra a conciencia de que esta variable, o I+D, é fundamental. Ben, pasamos á categoría de relación coa contorna. Creemos que, agora falase moito de resiliencia dunha sociedade, para isto, para que sexamos resilientes, é dicir, para que teñamos unha capacidade de recuperación de crises, de shocks, é fundamental que se traballen as grandes entes económicas que traballen conxuntamente. Por iso quixemos sempre, dende a primeira edición, medir a relación entre empresa e sociedade civil. E vemos tamén os datos bastante satisfactorios da evolución da relación da empresa coa sociedade civil. Vemos que hai case 2/3 que realizan un mapa dos principais asentes da sociedade civil cos que interactuar, que teñen un programa de relación coa sociedade civil 2/3 xusto, 66,7%, que ten acordos estratégicos de colaboración o 75% frente ao 65% do ano pasado, que hai un orzamento periódico do 77%, que esa é a realidade, non? Porque podes estar véndote con xente chocando moitas mans, pero se ao final non levas a efecto os acordos, aquí hai un orzamento, o 77% das empresas teñen un orzamento para este tipo de actividades. Creemos que isto é músculo e fortaleza da sociedade. A infrautilización do idioma propio, claro, é outra das cousas importantes para competir, non? Aproveitar os propios activos, non? O propio activo, pois en Galicia temos unha cultura de idioma propia que ten digamos, unha achega moi importante, que é a diferenciación. Non sei se sabedes, por exemplo, que na Berlinale hai dúas películas que están en galego nestes momentos competindo, e iso saiu nos medios dunha maneira importante polo feito de estar en galego, non polo feito do guión ou dos protagonistas, non? É dicir, é un factor de diferenciación, obviamente, non o teñen Extremadura ou Murcia, e nós podemos utilizalo porque ten dous valores que ademais están acreditados científicamente positivos. Un, que crea un vínculo de fraternidade co consumidor propio, pois non sei, Abril, por suposto, está considerada galega, pois moi posiblemente porque se publicita en galego, non?
E despois, ese factor de diferenciación frente ao consumidor de fora. Por lo tanto, creemos que é un activo máis que deberíamos poñer en valor quizáis con máis intensidade. As cifras melloran de edición en edición, hai que dicilo, pero a melloría é moi tímida e aínda temos, pois, como grupo principal as empresas que usan a lingua galega como idioma secundario, mentre que teríamos unha opción que sería que o usasen en termos semellantes ao castelán ou, por suposto, que utilizasen como idioma principal. Non? Ben, en relación coas persoas, aquí, pois, a evolución, como dicíamos, non é negativa, pero tampouco é positiva. Escollimos 5 variables e vemos que, bueno, que moi pouquiño avanzaron. As horas de formación por traballador e ano pasaron de 17 a 20 horas. Bueno, non está mal, pero tampouco é que sexa unha aposta pola formación decidida. Non? As persoas con minusvalía pasaron de 1,3 a 1,5, pois máis ou menos diríamos, estancamento. Persoal, a participación do persoal na valoración e na estrategia da empresa, en este caso, a variable que traemos aquí, que é a valoración do desempeño directivo, pois quedaron igual. 44 e 43, o mesmo. Parece que non hai maior participación dos persoal na empresa. E, como creo que últimas variables do repaso, nas mulleres no comité de dirección que están tal cual, 29 e 30, e as empresas cun plan en vigor, un plan para acadar a igualdade de xénero, pasaron de 69 a 72%, tamén unha evolución mínima, eu creo que, ademais, pode estar justificada, como dicíamos, pola metodoloxía, etc. O sea que a conclusión está clara. Na relación entre a empresa e as súas persoas, as propias persoas que forman parte da organización, non hai un avance claro nesa relación durante este ano, de acordo ao Atlas. E xa para finalizar, como dicía Julián, participar no Atlas non é sinxelo, é unha enquisa, non vou dicir complexa, pero case, leva o seu tempo, exixe o seu análise interna, polo tanto, temos que agradecer vivamente a todas aquelas empresas que quixeron participar no Atlas e, sobre todo, dicíamos que queremos poñer en valor as boas prácticas. Bueno, pois aquí temos as empresas que acadan un maior nivel de compromiso, de acordo sempre cos criterios do Atlas, que son a banca Colgalsa, Gadisa, Grinalia, Grupo Calvo e Inditex. Temos as empresas que teñen unha boa catalogación en cada unha das categorías. Aquí non falamos, por certo, na metodoloxía, que nos cualificamos a relación social da empresa a través de estrelas, de 1 a 5 puntos. A partir de 3 consideramos que é unha boa posición. Entón, estas son as empresas que teñen 3 ou máis estrelas nas 4 categorías, é dicir, que teñen unha conciencia transversal dese compromiso empresa-sociedade, que son Corporación Hijos de Rivera, aparte das antes mencionadas, por suposto, son Corporación Hijos de Rivera, Espina y Delfín, Grupo Valtalia, Grupo Sanitario Rivera, Calido Logistics y Viacua. Y por último, para, digamos, extender esta mención ás empresas máis destacadas, pois temos tamén aquelas que non estaban, digamos, no grupo cabeceiro, pero sí no seguinte, en onde estaban Emalsa, Plexus, R-Cable, Severiano, Servicio Móvil, Eleco, Grupo Valtalia, Oca Hoteles e o Celta de Vigo, curiosamente. Ata aquí chegamos con esa mención futbolística inesperada. Espero que fose do seu interese. Moitas gracias. Estaba de partido, sí, non me acordo. Eu son da Coruña, pero defensor do Celta tamén, do fútbol galego en xeral. Moitas gracias, Marcelino. Curiosamente, o ano pasado, o destacado era o Depor. Isto non é cuestión de bruxos, é cuestión de como sai a puntuación. Bueno, que sepan que a lo largo desta mañana estará a disposición na nosa página web el Atlas íntegro en PDF. Por tanto, se puede consultar ahí todos los resultados un poco ya más en detalle. Cedo la palabra al presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites. Hola, buenos días a todos. Saludo en primer lugar al vicepresidente primero, a
al amigo Francisco Conde, también a Juan y a Julián de Economía Digital y, como no, al responsable, economista y director técnico del Atlas Gallego, a Marcelino, porque realmente creo que han hecho una magnífica labor y un magnífico trabajo continuado en los años, y que eso realmente nos va dando una tendencia de cómo vamos evolucionando desde el punto de vista empresarial aquí en Galicia, ¿no? Autoridades, demás autoridades, amigos, amigas, señoras, señores. Bueno, claro que merece la pena, decía Julián al principio, de que nos felicitemos, ¿no? Nos felicitemos porque Economía Digital, y tanto Julián como Juan, etcétera, y las empresas que han participado en este estudio, pues se ve que se avanza, ¿no? Y que Galicia avanza y que, por lo tanto, lo hace de una manera adecuada, ¿no? El Atlas, desde luego, lo que nos permite es intentar testar las empresas, cómo van avanzando, cómo están comprometidas, analizar una serie de variables, como se ha dicho aquí, medioambientales, de buen gobierno, entorno, de personas, etcétera. Creo que son cuestiones en las cuales la propia, unido a lo que nos ha marcado la propia Unión Europea de cara al futuro, que son aspectos relacionados con la digitalización, economía circular, economía verde y el foco en las personas, ponerlo de cara al futuro, en esa parte social también. Pues yo creo que esta tercera edición, con una muestra tan importante como la que es, que realmente el 61% del PIB gallego de las empresas que se han analizado y esos 230.000 trabajadores, dicen mucho y bien de lo que se está haciendo y de lo que tenemos que mejorar. Yo creo que en ese sentido, la perspectiva que nos da el estudio nos hace reflexionar, nos hace ver la propia evolución que tenemos del mundo empresarial en Galicia y, sobre todo, en los últimos 3 años, y sobre todo años que han sido muy convulsos, ¿no? En los cuales, el pasar de costes a sostenibilidad no era tan meritorio, ¿no? Porque realmente había otras cosas prioritarias por parte del mundo empresarial, pero que ha sabido conjugar unas con otras, ¿no? Yo creo que los profesionales de economía digital dicen y decían en algunas cuestiones que he tenido oportunidad de leer en estos últimos tiempos, que los retos que imponen las duras condiciones del entorno, ¿no? Y yo creo que la pandemia y lo que fue y lo que es y sigue siendo la guerra de Ucrania, pues nos ha metido en un calentamiento global con esa pandemia del COVID-19 y la ejecución del Brexit, con la invasión de Ucrania, y esto nos da unas consecuencias realmente sumamente negativas en el sector energético, en alimentario, con incrementos y desafíos, y por lo tanto los modelos productivos y comerciales y los equilibrios económicos pues se ven perjudicados, ¿no? Y también sociales, ¿no? que prevalecían en el planeta, ¿no? Por lo tanto, yo felicito a esas empresas, Inditex, Congalsa, Grenalia, Grupo Calvo, Abanca, Gadisa, Caleido, etcétera, etcétera, que se han dicho aquí. Yo creo que hace poco, en ese artículo de Economía Digital, de opinión, que hablaba sobre Galicia y que en el 2020 las empresas gallegas facturaron 89.500 millones de euros, aportando al PIB de España un valor añadido bruto de 21.000, un 6%, más que en el ejercicio anterior. Yo creo que eso se está traduciendo en que las propias empresas también van evolucionando en todos estos aspectos que el propio estudio del Atlas pues está viendo, ¿no? Quizás en alguna cosa aún vamos un poquito retrasados, pero Galicia en el mercado exterior no solo logra mantener e incluso superar los 20.000 millones de operaciones, sino que colocó entre las 5 comunidades en volumen de ventas, por detrás de Cataluña o Madrid y superando al País Vasco, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy significativo y en el 2022, pues entre las 3 comunidades únicas que recuperaron niveles prepandemia del PIB, según los propios datos del BBVA Research, ¿no? que disponemos, ¿no? La misma fuente, además, augura que creceremos, ¿no? En el 2023. Ellos dicen un 0,7, yo ya me lanzo a la piscina sin agua diciendo que espero que crezcamos entre un 1 y un 1,5% aquí en Galicia, y en el 2024 un 3,4%, ¿no? Yo creo que crearemos empleo,
las estimaciones que nosotros hacemos son de alrededor de unos 17.000 empleos en los 2 ejercicios y gracias al impacto de esos fondos europeos, que esperemos que lleguen por fin, y con esa coordinación entre lo que es el Gobierno de España, si es así, y con la comunidad autónomas correspondientes, ¿no? Yo creo que Galicia no es diferente al resto de España. Galicia y las empresas gallegas nos enfrentamos a la necesidad de apoyar esas iniciativas de desarrollar estrategias de exportación, teniendo en cuenta, y ahí con la vicepresidencia primera y con lo que es la Consellería de Economía, pues la estructura empresarial de micropyme, pyme y autónomo pues están haciendo un esfuerzo importante para poder llegar a esos mercados exteriores, y ahí conjuntamente tenemos que seguir trabajando para poder llegar a esos mercados exteriores. Y dicen los economistas que para medir el tamaño de una empresa debe evaluarse su estructura, ¿no? Hacer un análisis global y social para comparar cada uno consigo mismo, ¿no? Yo creo que en ese sentido la empresa gallega está haciendo sus deberes. No son preguntas fáciles las que se hacen en el Atlas gallego. Yo he tenido oportunidad de verlo y de la empresa comprometida, y constatan y preguntan ejemplos sobre el peso de los proveedores gallegos en la cadena de valor, de la paridad en los comités de dirección, etcétera, etcétera. Desde luego en I+D le puedo asegurar, y yo que he sido presidente durante una década de los centros tecnológicos de Galicia, creo que la expansión en I+D es muy significativa, el apoyo de las empresas a la creatividad y a seguir trabajando en lo que es la I+D+I, investigación, desarrollo tecnológico e innovación, creo que ya está sintetizado en su propio ADN de las propias empresas, y yo creo que los mercados se verán beneficiados de este tipo de aspectos tan fundamentales como es la I+D+I, ¿no? Yo creo que ahí efectivamente los parámetros pues han mejorado enormemente, los procesos participativos también, por parte, y eso el vicepresidente lo sabe bien también, y yo creo que el uso de fuentes renovables cada vez más va a ser un imperativo de primer orden, ¿no? Yo creo que Galicia tiene agua, tiene viento, tiene para las eólicas, tanto terrestres como marinas, como para lo que es la hidráulica o la fotovoltaica, tiene mucho que decir, y yo creo que en el Ministerio eso son conscientes de ello. Esperemos que el Atlas de lo que es la eólica marina, que saldrá próximamente antes de final de mes, pues realmente nos coloque en un puesto importante de salida a Galicia, y que podamos desarrollar esos proyectos de una manera eficaz y eficiente. Y yo creo que, bueno, hay alguna cuestión que he visto ahí de la transparencia, etcétera, que siempre es mejorable, pero también hay que tener en cuenta que existen cuestiones internas en las empresas, que hay que respetar su independencia, aunque ya digo que se puede mejorar, ¿no? En estas cuestiones, ¿no? Hay que tener en cuenta también que de las 200, casi 50.000 empresas que con sede en nuestra comunidad, que detalla el propio Instituto Gallego de Estadística, el 86,3% cuentan con 0 o 2 empleados en nómina. Por lo tanto, bueno, es una microempresa y por lo tanto existen datos que, aunque llevan tiempo en analizar todas estas cuestiones, pues realmente que yo creo que lo que se ha dicho por parte de los técnicos del Atlas gallego, de la empresa comprometida, pues realmente, bueno, existen datos satisfactorios, mejorables como todo, pero satisfactorios, ¿no? Yo diría también que, y no muy diferente al resto de España, ¿no? Voy a decir así. Yo creo que la propia ONU señala que el 62% de las pymes españolas adheridas al Pacto Mundial están comprometidas con la reducción de emisiones de CO2, ¿no? Yo creo que aquí en Galicia este aspecto de reducción de emisiones y estrategias y planes de sostenibilidad crece cada vez más de una manera significativa, porque realmente somos una comunidad que yo considero muy verde y que deberíamos considerar todos, y que, bueno, algunas cuestiones de igualdad de género sigue siendo el área más trabajada por las pymes españolas adheridas a ese Pacto
pero aún no reflejamos, y aunque el 80% tiene integrada esa parte de igualdad de género, pues hay mucho que mejorar, ¿no? Y podemos extrapolar en proporción al tejido empresarial gallego de que estamos en el buen camino, si se me permite la expresión, pero que hay que mejorar en estos aspectos algunas cuestiones, ¿no? Diría también que las pequeñas y medianas empresas, desde mi punto de vista, quiero sacar una lanza por ellas porque realmente desempeñan un rol fundamental en la economía mundial, ¿no? Y yo creo que, y por ende, la integración de esa sostenibilidad dentro de una estrategia empresarial que se ha convertido en una prioridad, ¿no? Y vuelvo a repetir lo que decía la ONU en algunos de los pasajes que yo he leído, que ha destacado el compromiso que las pequeñas y medianas empresas adheridas a la iniciativa en España con los ODS realmente han adquirido públicamente un 80% de las pymes, ¿no? Yo creo que esa tipología de empresa que registra una evolución positiva en los establecimientos de compromisos mediables y cuantificables, que han pasado de un 16 a un 28%, realmente es muy significativo. Por lo tanto, quiero decir que se está avanzando. Quizás no sea lo óptimo, pero estamos avanzando de una manera, como dicen en los colegios, en las notas, progresa adecuadamente. Entonces, a lo largo de estos últimos años hemos visto, y pongo énfasis en estas pequeñas y medianas empresas porque realmente es la base, el cuore de nuestro mundo empresarial, ¿no? Y yo creo que en el 66% de las pymes analizadas vemos que cuenta con políticas y medidas de no discriminación, que el 67% de las empresas dispone de medidas orientadas a la conciliación laboral, el 81% tiene integrada la igualdad de género en sus estrategias y planes de sostenibilidad. En definitiva, creo que las pymes avanzan ya casi la mitad, concretamente el 45%, que dispone de una política de medioambiental, el 62% se compromete a la reducción de emisiones de CO2. Por lo tanto, yo creo que traigo todos estos datos porque realmente pienso que con el trabajo que los grandes profesionales de Economía Digital Galicia y con los técnicos, la dirección técnica del Atlas Gallego, de la empresa comprometida, pues realmente, la coyuntura, en una coyuntura económica desfavorable como la que hemos vivido últimamente, pues realmente ya solo el 13% prevé caídas en su facturación, ¿no? Yo creo que esto es muy significativo y yo creo que me da la impresión de que cada vez nos parecemos a algún país como cercano a nuestro, como Italia, ¿no? Que la economía va por un lado, la política va por el otro y yo creo que deberíamos intentar coordinar todas estas cuestiones y yo creo que desde la Xunta, con el sentidiño que nos caracteriza en Galicia, pues realmente estamos haciendo las cosas bastante mejor, ¿no? Y esto, pues desde mi punto de vista, veremos los Next Generation, los fondos. Estos sí se acaban de llegar porque realmente todos son anuncios y que esperemos que eso a la economía productiva llegue de una manera eficaz y eficiente y eso pueda después desarrollar todas las circunstancias adecuadas para que la consecución de los objetivos que todos queremos pues realmente sean los adecuados, ¿no? Y sobre todo con las dificultades que muchas veces en momentos de crisis existe con lo que es la responsabilidad social empresarial, que requiere de recursos, de personal especializado, en procesos mucho más impedimentos por la pequeña y mediana empresa, desde luego, pero yo creo que el futuro quizás deberíamos mejorar esa integración en las cadenas de valor. Creo que esto Europa ya lo está sintetizando de una manera importante. Creo que Galicia también. Yo sé que el vicepresidente sabe que realmente el cerrar las cadenas de valor en nuestra comunidad autónoma es importante para después no tener problemas como hemos tenido de abastecimiento de chips o de lo que fuera, de microchips, de otros países del mundo y que, con todas estas cuestiones, yo creo que el Atlas aporta, y con todos los atributos en la conciencia ética que se mejoran, etcétera, pues realmente aporta un valor, ¿no? Un valor muy importante para el tejido productivo y para las propias empresas. Y en ese sentido las empresas, yo siempre digo que las empresas son la solución, no son el problema.
Por lo tanto, esas cuestiones que se hablan ahora desde algún gobierno de que las empresas se las apunta de una manera negativa, yo quiero sacar de aquí una lanza por ellas porque realmente son la solución y no el problema. Y ahí, mientras no estemos todos juntos, realmente no estaremos haciendo bien los deberes. Y la economía y el entorno y todo lo que es la creación de empleo y trabajo y riqueza en los entornos lo crean las empresas. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista hay un compromiso que realmente el mundo empresarial gallego tiene con su entorno. Efectivamente, hay variables de formación que deberemos mejorar, porque, bueno, ayer mismo he tenido oportunidad de ver la nueva borrador de ley de formación profesional que el Gobierno de España quiere sacar, donde realmente, bueno, pues lo que es la formación para el empleo se elimina y va formación para la educación, ¿no? Y eso realmente es muy negativo para el mundo empresarial. Yo no veo a un Stellantis o a una empresa grande o mediana en la cual, bueno, pues no puede hacer esos cursos de formación internamente dentro de las propias empresas y se tenga que hacer en la formación pública, ¿no? en las cuestiones públicas que van a desarrollar esta formación profesional. Bueno, yo creo que eso debe corregirse y, bueno, los empresarios intentan buscar la notable mejora en general, ¿no? del entorno donde están situados, y yo creo que ahí los avances que el propio Atlas pues, manifiesta son importantes, no suficientes seguramente, pero la mejora continua está ahí y nosotros los empresarios sabemos mucho de mejora continua y yo creo que eso es lo que tenemos que seguir manteniendo, ¿no? Y con gran conciencia ya en la empresa gallega, efectivamente, lo que es la economía circular. Quiero decir que efectivamente nosotros que testamos de una manera clara muchas veces lo que se está haciendo en la empresa por parte de la Confederación de Empresarios de Galicia y de las provinciales y todos los asociados de la CEG, pues realmente vemos que efectivamente se está avanzando de una manera muy, muy importante. Yo con esto acabo, agradezco la invitación a Economía Digital y muchas gracias por su atención y nada más. Muchas gracias, presidente. Antes de darle la palabra al vicepresidente de la Xunta, que analizará y cerrará este acto, avanzarles que luego habrá un pequeño coloquio con preguntas, bueno, tanto los periodistas como los participantes en este acto, pues para poder explicar y abordar cualquier otro asunto. Vicepresidente, todo suyo. Muy bien, pues ahora. Muchas gracias. En primer lugar, por la invitación para poder compartir este acto y, sobre todo, lo primero, lógicamente, felicitar a Economía Digital por la iniciativa, agradecerle al director y a Marcelino que se hayan metido a fondo con esta tercera edición y agradecerle también al CEO del grupo editor, a Juan García, que nos acompañe hoy precisamente para compartir con el tejido productivo, con los diferentes ámbitos empresariales, pues con el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, lógicamente, pues la dirección que está llevando la economía en un contexto en el que claramente pues la transformación que se está produciendo en estos momentos en el tejido productivo pues nos llama seguramente a tener encuentros como este, estudios como este, para poder reflexionar, para poder marcar de alguna forma tanto las líneas de política económica y de política industrial por parte de las administraciones, como, por supuesto, también que las propias empresas puedan identificar las tendencias y, por lo tanto, cuáles son las medidas que se tienen que tomar en un contexto, como decía, de transformación, donde se están produciendo dos fenómenos muy interesantes. Por un lado, la globalización no deja de existir. No podemos pensar que todo va a volver a lo local. Eso no sería realista. Y, en segundo lugar, todo el contexto geoestratégico en el plano internacional está cambiando. Y los actores están tomando medidas en Asia, en Estados Unidos y esperemos que también en Europa.
Y, por lo tanto, en ese nuevo contexto geoestratégico, pues nos tenemos que concienciar de que desde el córner de España tenemos que tener, de alguna forma, y mantener esa iniciativa que siempre hemos tenido, pero el tablero, de alguna forma, está cambiando y, por lo tanto, la iniciativa y la capacidad de anticipación que podamos tener es relevante desde las administraciones, pero también desde el tejido privado y, por lo tanto, en ese contexto de colaboración público-privada, poder seguir trabajando. Y, como decía, este ejercicio y esta tercera edición del Atlas nos invita, de alguna forma, a introducir elementos muy importantes para la reflexión desde la Administración y desde el tejido privado, y por eso yo se lo agradezco, sobre todo por la orientación que ha marcado este año el Atlas, ¿no? No dejamos de hablar de competitividad, y esto es muy importante. Aquí venimos a hablar de competitividad del tejido productivo y competitividad de las empresas y, por lo tanto, cómo las empresas pueden ser competitivas en este contexto. Y la orientación del Atlas la marca con un elemento muy relevante, que es el compromiso con el territorio. Y cómo en el compromiso con el territorio también se puede ganar competitividad. Y ese contexto, ya digo que es especialmente interesante, porque todas las variables que se han analizado y que Marcelino ha ido recogiendo en el estudio nos marcan, yo creo que, pues, un escenario que claramente está cambiando y que, de alguna forma, las lecturas que se pueden recoger de este Atlas son muy interesantes. Y, si me permiten, una pequeña referencia al director de Economía Digital y a la referencia que hace en su prólogo, que ya es preventivo, ¿no? Diciendo que no es fácil lo que hace Economía Digital, y es verdad, porque es la tercera edición y en las 3 ediciones han tenido que hacer un análisis del comportamiento de las empresas comprometidas totalmente distinto. En la primera edición se tenían que enfrentar a las empresas que estaban angustiadas por el Brexit. Y esto marcaba, de alguna forma, su posicionamiento. Pero es que un año más tarde, esas mismas empresas estaban todavía sacudidas por el impacto de la pandemia. Y un año más tarde, sin capacidad prácticamente de recuperación, pues nos encontramos con que se cumple un año de la guerra de Ucrania y se cumple, por lo tanto, un año en el cual, pues, las empresas están atravesando por enormes dificultades desde el punto de vista del mapa, como decía, geoestratégico, y donde la inflación y los costes energéticos y las dificultades de suministros están marcando también, de alguna forma, el día a día de las empresas. Se puede imaginar que en ese contexto las empresas no lo están teniendo nada fácil y, por lo tanto, todos los ejercicios que se puedan hacer de análisis, pues yo creo que son especialmente bienvenidos. Decía que, y querría de alguna forma centrarlo ahí, estamos hablando de vectores de competitividad. Y hoy, efectivamente, el compromiso con el medio ambiente es un vector de competitividad. No solo desde el punto de vista de posicionamiento de mercado, sino también desde el punto de vista incluso de la financiación a la que pueden acceder determinadas empresas en determinados mercados financieros. Y el esfuerzo que están haciendo las empresas por ser más sostenibles y por introducir las energías renovables, por lo tanto, ser más eficientes, también son vectores de competitividad. Y, por lo tanto, todos estos elementos tienen que conformar, de alguna forma, pues, variables para la toma de decisiones desde el punto de vista de cómo anticiparse y cómo adaptar los planes de negocio de las empresas a este contexto nuevo que tenemos que vivir. Y hoy no es extraño, y yo creo que es un acierto de este informe, que efectivamente en todas las variables que se fueron analizando, pues se han introducido todos estos elementos vinculados con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con la eficiencia y también con las energías renovables. Recoge el informe que efectivamente en todas las variables analizadas hay una enorme preocupación
por parte de la empresa de elementos que seguramente hace muy poco tiempo no lo eran o no lo eran tanto. Las empresas hoy están preocupadas y estamos hablando de empresas que suponen un peso muy importante en el Producto Interior Bruto, el 60% del PIB gallego, está hablando. El 60%, 61% del PIB gallego. Y están preocupadas por el control de las emisiones, por el uso de las energías renovables o por la revisión de los procesos con fines de preservación. Y esto es una realidad que, lógicamente, lejos de verlo en términos de costes, se está analizando en términos de competitividad. Bueno, como digo, son elementos especialmente importantes y, si me lo permiten, yo me voy a centrar en alguno. Marcelino hablaba que efectivamente, y creo que en una buena reflexión también, que todavía la utilización de las fuentes de energía renovables por parte de las empresas pues no es especialmente elevado. Es verdad que se puede ver en positivo, como siempre, ¿no? Y, por lo tanto, del 18% hemos pasado al 26%. Hemos subido 8 puntos con respecto al del año pasado, lo cual quiere decir que cada vez vamos en una mejora continua. Pero sí es verdad que las energías renovables también es un compromiso con lo más cercano. Y, por lo tanto, un elemento absolutamente relevante. Y todo el desarrollo de renovables hay que verlo, por lo menos así lo está viendo la Xunta de Galicia, como un compromiso con lo local y cómo las energías renovables también tienen que tener un retorno en lo local. Y, por lo tanto, también servir, en este caso, para la competitividad de las pequeñas de las empresas. Es verdad que en Galicia tenemos un sistema para que haya beneficios en el ámbito de los concellos. Se quiere abrir ahora el debate, bienvenidos al debate, pero nosotros lo hemos introducido desde el primer minuto porque efectivamente tiene que haber un retorno sobre lo local, pero ese retorno sobre lo local también tiene que estar vinculado, y desde el punto de vista de competitividad, el desarrollo de las renovables es absolutamente relevante que tenga un impacto positivo sobre el tejido productivo. No solo desde el punto de vista de la descarbonización, sino también desde el punto de vista del coste y, por lo tanto, de la competitividad. Y ahí, bueno, yo creo que estamos trabajando en una idea muy clara, y es que el desarrollo del sector eólico en Galicia, ya sea el terrestre o el que puede venir, que es la eólica marina, tiene que estar vinculado de forma especial a tener ese retorno en lo local y ese retorno en el ámbito de nuestros principales proyectos industriales. Lo hemos conseguido ya con Alcoa, con Soguadenco, con Century y con la refinería de Repsol. Las 4 empresas han firmado PPAs con promotores eólicos, precisamente vinculando el desarrollo eólico a su competitividad. Y esto no ha dejado de empezar porque en el contexto actual estamos trabajando con otros sectores, con el sector de la automoción particularmente, y también con otras pequeñas y medianas empresas que también se tienen que beneficiar precisamente de ese retorno en lo local. Eso, Marcelino, unido a las políticas de ahorro y de eficiencia energética que también hay que desarrollar y que, por lo tanto, las empresas, más allá del ámbito eléctrico, hay otros ámbitos, como desde el punto de vista térmico, en el ámbito de la biomasa, o en el ámbito de la aerotermia, en el ámbito de la geotermia, etcétera, donde también hay enormes oportunidades, junto con la fotovoltaica, enormes oportunidades desde el punto de vista eléctrico y desde el punto de vista térmico de las perspectivas de renovables, donde también hay una oportunidad. Ahí, evidentemente, en estos momentos se están planteando diferentes ayudas en el ámbito de los fondos europeos, Next Generation, tanto en todos los ámbitos de lo que acabo de comentar. Y todas las empresas, independientemente del tamaño, tienen que vincular su estrategia empresarial a la introducción de renovables eléctricas y o térmicas a su proceso productivo. Y estamos
y ahora es el momento. Y en esto estoy insistiendo mucho, porque si no cambia el marco de ejecución de los fondos europeos, pues primero por el cronograma. Finaliza el 31 de diciembre de este año. Por cronograma, 31 de diciembre del 23. Finaliza la adjudicación de fondos europeos en el marco MRR. Y segundo, también por la madurez en la propia tecnología, porque las tecnologías van madurando y, por lo tanto, pues a partir de ahí, pues seguramente las intensidades de ayuda van a variar, ¿no? Pero estamos en el momento oportuno precisamente para que, junto con el desarrollo del sector eólico, pues la introducción de elementos de ahorro y de eficiencia energética sea otro elemento fundamental. El segundo elemento en el que me quería parar es en la economía circular. Aquí tenemos al presidente Sogama, que se pueden imaginar que tiene una ocupación permanente sobre la economía circular y, por lo tanto, sobre esa reducción de residuos y, por lo tanto, desde una perspectiva clara de compromiso de esa cultura de cero de residuos, que es muy importante, que parta de la base. Y, por lo tanto, es muy importante que, más allá del ámbito del ámbito cotidiano, que las empresas también se impliquen en esa economía circular. Muy importante. Y yo creo que son muy buenos datos y demuestran que efectivamente la empresa gallega sí está comprometiéndose también con la economía circular. Los datos que se recogen en el informe, con ese 65% de empresas que ya están utilizando insumos y embalajes reciclables o de base biológica, pues yo creo que es un dato que además podemos casi compartir en el día a día, pero que hay otros elementos como que el 78% está recuperando la mayor parte de los materiales sobrantes, ya sean residuos o subproductos que forman parte de nuevos procesos, que ahí es donde está el valor de la economía circular. Bueno, yo creo que, ya digo, son datos enormemente importantes que se recogen en el informe y donde la economía circular es, de nuevo, también otro elemento de competitividad y de singularidad del tejido productivo, donde, como digo, creo que es un buen dato que Galicia y que el tejido esté incorporando todos estos elementos de circularidad en sus procesos, en los ya existentes o en el desarrollo de nuevos procesos vinculados a la economía circular. Y ahí proyectos como puede ser la fábrica de fibras textiles que se está planteando por parte de Altri o el propio proyecto de ENCE que quiere desarrollar en Aspontes son dos ejemplos claros de economía circular y de cómo realmente se puede generar nuevos proyectos, nuevos productos y generando nuevas cadenas de valor, que es, de alguna forma, otro de los elementos que se está planteando en el informe. En definitiva, si me lo permiten, yo quiero hacer una lectura en positivo del tejido y de las empresas gallegas porque, efectivamente, y lo demuestra el informe, están demostrando una capacidad de adaptación al nuevo contexto. Este es un dato importante y, sobre todo, el tejido gallego está acelerando sus planes de transición energética. Planes de transición energética vinculados tanto a una mayor sostenibilidad de sus procesos como también para hacer frente a los costes energéticos. Y creo que ahí, como decía al principio, son elementos de competitividad enormemente importantes. Bien, no quería dejar de hacer una última reflexión sobre la transformación en la que nos estamos viendo o en la que estamos impulsando desde el punto de vista económico, ¿no? Y esa transformación seguramente tiene un elemento central que cada vez tiene un mayor peso y que se está demostrando que de alguna forma esa competitividad y esa capacidad de transformación pasa por el binomio indisoluble de sostenibilidad e industria. Indisoluble. Y eso significa, por lo tanto,
vincular todos los procesos industriales también al ámbito de la sostenibilidad, y significa vincular la sostenibilidad y, por lo tanto, el desarrollo de renovables también al ámbito industrial. Y eso también es compromiso en lo local. Y ahí es donde tenemos que trabajar, y estamos trabajando, lo estamos intentando, desde luego, en tener nuestra propia agenda industrial, porque ahí es donde viene la política pública. Si no, me imagino que no me habrían invitado al acto, ¿no? Pero bueno, yo la intento compartir de alguna forma en cómo lo estamos viendo desde la Administración. Y esa agenda industrial de la Galicia de la próxima década, porque las empresas, las decisiones que toman las empresas hoy no es para competir en el 23, es para competir en el 25, en el 28 y en el 30. Si no, pues seguramente estaríamos hablando de una cosa distinta, ¿no? Bien, desde el punto de vista de la agenda industrial, yo creo que hay 4 vectores que son absolutamente determinantes en este proceso de transformación y en el que hay que trabajar y en el que se está trabajando. La economía circular, ya lo he comentado, la movilidad sostenible. El concepto de movilidad pasa precisamente por su sostenibilidad, la digitalización y, finalmente, el mix energético. Mix energético que no solo pasa por la electrificación de la economía, sino que pasa también por la utilización de biocombustibles y, particularmente, de vectores energéticos como puede ser el hidrógeno verde. Y en ese contexto es donde Galicia pues, se está posicionando con proyectos relevantes que realmente en estos momentos estamos planteando pues, cómo entendemos o cómo puede Galicia acometer esa transformación y cómo realmente se pueden promover proyectos transformacionales. Claro, ¿qué es un proyecto transformacional? Pues seguramente no solo el que tenga impacto desde el punto de vista cuantitativo, sino que el que sea capaz de integrar una mayor cadena de valor. Eso es un proyecto transformacional. Generar en Galicia una fábrica de fibras textiles es un proyecto transformacional, porque no solo generas la fibra, sino que estás impactando en diferentes ámbitos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de tejido productivo, como el sector forestal, como el sector textil y como el ámbito energético. Por poner un ejemplo, creo que ese proyecto de Altri es un ejemplo claro, pero hay más. Tenemos el proyecto de Resonac, que, como saben, pretende desarrollar una fábrica de grafito para baterías, que es un ámbito en el que realmente esa movilidad sostenible se va a fundamentar también en gran medida en el futuro. Otros proyectos ya desde el punto de vista energético, como el que se está promoviendo por parte de Reganosa y EDP y Repsol Naturgy y la propia Reganosa en el ámbito del hidrógeno verde, ¿no? Son proyectos, como digo, que pueden marcar la agenda industrial de la Galicia de la próxima década, y todos ellos tienen un elemento al cual ha hecho referencia Marcelino, y no me resisto a hacer el comentario. No hay transformación sin innovación. Y, por lo tanto, todos estos elementos de la agenda industrial tienen que venir marcados por la innovación. Y ahí la innovación del sector privado, al cual hace referencia el informe, es un elemento fundamental. Yo me alegro enormemente y coincide de alguna forma con los datos que tenemos nosotros ya desde el punto de vista agregado, de que el sector privado en Galicia cada vez invierte más en I+D en Galicia. Y esto es absolutamente relevante porque forma parte de la capacidad competitiva que podamos tener como tejido productivo y forma parte de la capacidad para que Galicia pueda liderar la transformación desde el punto de vista del tejido productivo. Se ha incrementado el 36%, he hecho un cálculo rápido, de la aportación y del gasto en I+D sobre la facturación de 1 millón de euros en cada una de las empresas analizadas. Y el dato que tenemos agregado en Galicia
pues es tan significativo como que se ha producido la mayor inversión en I+D con respecto al PIB de toda la historia. En datos del 21, casi 700 millones de euros, y eso es un 1,1% del PIB. Y es bueno desagregar qué está pasando en Galicia y qué tenemos que seguir promoviendo en Galicia. Lo que está pasando en Galicia es que cada vez la inversión privada es mayor. Y de esos 700 millones de euros, poquito más de la mitad, el 51%, es inversión en I+D del sector privado. Y es el dato más alto de toda la historia después de estar 6 años incrementándose consecutivamente. Con lo cual yo le agradezco enormemente al tejido productivo que esté apostando por la I+D, porque es lo que está haciendo en Galicia. Pero capacidad de mejora, que es lo que nos pide Economía Digital, ese 51% está lejos del 56% que se produce en España. Estamos 5 puntos por debajo de la media española. Pero estamos 15, 20 puntos por debajo de los países que tienen mayores niveles de inversión de I+D con respecto al PIB. Países que tienen ese volumen de inversión en el 2%, en el 2,5%, la inversión del sector privado está en el 65-70%. Por tanto, creo que estamos en el camino adecuado, y en esta nueva cultura de la sostenibilidad y de la eficiencia energética, lo que necesitamos es la mayor apuesta posible por seguir invirtiendo en I+D, en estos proyectos de transformación desde el punto de vista sostenible, desde el punto de vista energético. Este es, de alguna forma, creo que el camino, y es el camino que nos está marcando, de alguna forma, también gran parte de las lecturas, ¿no? Finalizo, no quiero extenderme mucho más, pero yo sí quería esta mañana aprovechar para reconocer y agradecerle a las empresas gallegas el esfuerzo que están haciendo para adaptarse al nuevo contexto, enormemente difícil porque es enormemente complicado el contexto, pero lo están haciendo y lo están haciendo bien. Y hay que decirlo. Galicia ha batido en el año 22 el récord de exportaciones, casi 30.000 millones de euros de exportaciones, y las empresas, y lo refleja el informe que ha hecho Economía Digital en este Atlas Gallego de la empresa comprometida, pues las empresas efectivamente cada vez están más comprometidas con el entorno que los rodea, y por lo tanto creo que ese binomio que antes comentaba, indisoluble entre industria y sostenibilidad, pues de alguna forma está marcando una mayor tendencia. En definitiva, Galicia está comprometida con el crecimiento sostenible, ese es el camino, y desde luego yo espero que las próximas ediciones de el Atlas, que animo lógicamente al grupo editorial de Economía Digital a continuar con esta iniciativa, pues puedan corroborar todos estos datos y, por lo tanto, que Galicia siga avanzando y se siga anticipando a este nuevo contexto de transformación. Enhorabuena por el trabajo y, de verdad, que esperemos que todo este análisis nos sirva para tener esas lecturas a la Administración de política pública y al sector privado también para marcar tendencias que creo que son tendencias que son especialmente relevantes y que se recogen en este informe. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias. Yo creo que
tanto la lectura del presidente de la patronal como del vicepresidente económico de la Xunta no han defraudado, aportan valor al propio análisis que nosotros hemos realizado. Aquí hay presidentes de empresas públicas gallegas, presidentes de empresas privadas, directores generales, diputados autonómicos de uno y otro partido, además de periodistas. Abrimos ahora, si les parece, un pequeño breve espacio de coloquio, porque seguro que entre las aportaciones y las preguntas que tengan, pues todavía se puede aportar todavía más valor. Por otro lado, os pediría que para las próximas ediciones, ¿no? Y desde mi punto de vista es importante tener en cuenta a los emprendedores gallegos, ¿no? Porque son esos grandes líderes del cambio, ¿no? Y que encajan perfectamente en los valores que destacáis en este estudio, y creemos que como las grandes empresas son los motores para que todos hagamos este tipo de actividad responsable, los emprendedores es algo que ya lo tienen innato, ¿no? Que no es externo, que ya lo generan ellos mismos, ¿no? Y sería bueno tenerlos en cuenta de alguna manera. Simplemente eso. Muchas gracias. Los periodistas llevamos en nuestro ADN algo de esponja, ¿no? Entonces nos quedamos con todas las cuestiones y planteamientos que se nos hacen para las próximas ediciones. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Parece que no hay preguntas. La verdad es que nos hemos explayado bastante tiempo con la exposición y a lo mejor nos merecemos ya el café, que creo que lo van a poner en la segunda planta. O sea que muchísimas gracias a todos, al vicepresidente, al presidente de la patronal, a todos ustedes que han estado aquí con nosotros y han compartido esta presentación. Y bueno, invitarles, si me permiten, a un proyecto gemelo que hemos lanzado y que presentaremos este próximo mes de marzo en Economía Digital, que es el Atlas Urbano de las ciudades, el Atlas Urbano de la Sostenibilidad en Galicia. Es un proyecto gemelo a este Atlas empresarial, es un proyecto que analiza la sostenibilidad en las 7 grandes ciudades gallegas. Lo hemos hecho también en colaboración con gente de las universidades, lo presentaremos en marzo y bueno, ojalá podamos contar con gran parte de ustedes en esta presentación. Muchísimas gracias. ¿Me preguntas?